tenesmo. Ok, principalmente, ¿no? También a veces la sensación de inflamación pélvica, por lo mismo que está inflamada la vejiga, y a veces, inclusive, no siempre, pero generalmente en una cistitis no hay fiebre, ¿verdad? Pero pudiera en un momento dado presentarse, en donde más o con frecuencia lo vemos es en una pielonefritis, ¿no? Que es un tema que vamos a ver más adelante, pero cuando yo ya vi a la paciente, la exploré y tengo una idea de que se trate de una infección de vías urinarias, pues voy a proceder a solicitarle un examen de orina, ya hemos hablado de él, ya le hice mucha publicidad, pero el cultivo también tiene mucho que ver. Por ahí platicábamos de que la disuria es muy molesta y a veces pues sabemos que si le vamos a hacer cultivo, tenemos que esperar 3 días, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer si la paciente llega y dice, ay doctor, pues yo me automediqué, pues ya una vez, es la segunda vez que me da y la primera vez me dieron este medicamento y lo empecé a tomar y tengo 2 días tomándolo? Pregunta, ¿le harían cultivo o se esperarían? Haríamos el cultivo. Nos puede salir falso porque ya tomó antibiótico. Ahí lo que hay que hacer, hija, es basarnos en el general de orina y bueno, pues tenemos que esperar. Generalmente es hasta 4 o 5 días que no tome antibiótico, ¿no? Y poderle solicitar el cultivo. Pero aquí, bueno, pues si ya vamos a empezar el tratamiento a sabiendas de que se trate de un E. coli, a lo mejor es la primera vez, es la segunda vez que lo tiene, en base a las características, pues vamos a ir a la segura dándole un medicamento que seguro vaya a combatir la infección, ¿no? Que es un tema que vamos a ver al terminar pero fíjense qué importancia tiene, ¿no? Al momento de que vamos a prescribir la decisión que vamos a tomar, porque no se trata nomás de prescribir por prescribir, a lo mejor dice, no, pues sí, fue cola y pegó y le atiné, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de tener la sospecha de qué tipo de bacteria, qué tal si es un gran positivo, pues ni cosquillas le va a hacer un antibiótico que vaya enfocado a gram negativos, a lo mejor le damos un amplio espectro para gram positivos y negativos y ahí nos aseguramos, ¿no? Entonces, fíjense qué importancia tiene cuando realizamos bien la clínica, que es lo que yo quiero que ustedes sean, clínicos. Y bueno, cuando solicitamos el examen de orina, pues ya habíamos dicho que es importante educar al paciente desde la obtención de la muestra y veíamos que debe ser la primera orina de la mañana, de preferencia, y del chorro intermedio. Ya vimos el por qué. Si es después de algún alimento, se empieza a alcalinizar la orina y no tiene caso, ¿no? Tiene que ser un recipiente estéril. A lo mejor la paciente dice, pues yo tengo frasquitos en mi casa porque tengo un bebé, por recomendarle que lo lave bien con agua y jabón y que lo hierva para asegurarnos de que no se contamine o que no vaya contaminado, que no toque los filos del vaso o del envase, ¿verdad? Y con mucho cuidado la obtenga sin pegarse a la piel, que eso también podría crear una contaminación. Entonces, esto es parte de que nos asegure que la paciente va a obtener una buena muestra, ¿verdad? Porque es penoso que a veces parecen insignificantes este tipo de instrucciones o creemos que la paciente lo sabe y a veces lo ignoran, ¿verdad? Entonces, es bien importante que conozca estos pasos en cuanto a la recolección de orina se refiere, ¿no? Ya vimos aquí, después de las comidas se alcaliniza la orina y recién emitida y llevarla al laboratorio es lo ideal. Hay pacientes que me dicen, ay doctor, es que yo pues me levanto a las 5 de la mañana y pues ya voy al baño, etcétera. Bueno, pues recomendamos igual, con las medidas que ya indicamos, y pues que lo meta al refrigerador, y que a las 8 de la mañana que abren el laboratorio lo lleve la muestra, porque también igual, si la andan por ahí paseando y con el calor empieza a cristalizarse y ya no va a ser una muestra adecuada. Entonces, nos dice aquí, nos está recomendando recabar de manera apropiada la muestra. A veces nos recomiendan también un lavado previo antes de la obtención, sobre todo también el hombre, para que no haya algún tipo de contaminación, ¿no? Generalmente llevan en la mañana la muestra y a mediodía ya está, o en la tarde el resultado, cuando es un laboratorio, porque no nomás es el único paciente que van a ver, ¿verdad?
pero es importante para que lo citemos al día siguiente y podemos ver el resultado, ¿no? Y tener una idea de qué es lo que trae nuestro pacientito. Ok, muy bien. Esto sería en cuanto a la obtención de la orina y del tema que vimos el día de ayer. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, todo bien. Yo le recomiendo que la mejor limpieza es el agua y jabón. Es difícil que vayan a conseguir benzal, ¿verdad? Que es el cloruro de benzalconio, y además es muy irritante. El agüita y jabón y nada más, y con eso nos aseguramos de que la piel va a estar libre de alguna bacteria que pudiera contaminar la orina, ¿ok? Y así estar seguros de que el resultado va a ser más confiable, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos el tema de cistitis aguda en general, porque obviamente viene un tema apartado aquí, en donde vamos a continuar viendo la pielonefritis aguda. ¿Están listos? Ahora nos vamos más arriba, vamos a riñón. ¿Qué es lo que sucede cuando se infecta el riñón? ¿Verdad? Igual aquí, aparte del E. coli, que generalmente en la piel es el 80%, entonces también le gusta aparecer como protagónica, pero está la Klebsiella, el Proteus y Pseudomonas. Todos estos son gram negativos, aerobios, y que generalmente son los que con mayor frecuencia aparecen en el cultivo. ¿Ok? Para que lo tengan presente. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, a lo mejor la paciente tiene una cistitis. Siempre hablo de sexo femenino porque es la que mayor lo padece, pero asciende de la vejiga, se va a uréter, llega de uréter, pasa a la pelvis renal y se establece en riñón. Y ahí es donde empieza el proceso de cultivo, ¿verdad? Donde empieza el crecimiento bacteriano y empieza a producir estragos en el riñón. Entonces, tiene que ver mucho la predisposición de la paciente. Las pacientes embarazadas, por ejemplo, ya veíamos que generalmente están propensas a padecer infecciones de vías urinarias o inclusive de pielonefritis, debido a que hay cambios, sobre todo en su pH vaginal, hay cambios hormonales, ¿verdad? Que está propio del mismo embarazo y que al mismo tiempo de que va creciendo el útero, puede comprimir una vía urinaria, sobre todo el uréter, y también otra de las características es que disminuye la peristalsis, ¿verdad? Tiene movimientos peristálticos el uréter, precisamente, por ejemplo, si estamos acostados, pues la peristalsis ayuda a que las gotas de orina bajen a la vejiga. Esto disminuye y obviamente, pues va a ser mucho más fácil para la E. coli ascender o cualquier bacteria, ¿verdad? Y esto va a propiciar la infección de vías urinarias. Cuando es por diseminación hematógena, ¿verdad? Generalmente, recuérdenlo, es por estafilococo. Entonces, pensar en un estafilococo cuando es por vía hematógena la contaminación. Clínicamente, el paciente que tiene una pielonefritis empieza así de forma de repente, ¿verdad? Con fiebre, un cuadro febril, 38, arriba de 38, acuérdense, es hipertermia, abajo de 38, 37, 37,5 y eso es febrícula. Entonces empieza arriba de 38, obviamente con escalofríos y el dolorcito. El dolor proviene porque ya está instalada la infección, obviamente empieza a haber un proceso inflamatorio por el cual empieza a inflamarse la cápsula y esta cápsula que envuelve al riñón, que es la cápsula de Guerota, produce dolor. Y es cuando ocurre con nosotros a consultar. Entonces recuérdenlo, en la pielonefritis hay fiebre, acompañada de escalofríos con frecuencia y dolor. Puede ser uni o bilateral. ¿Dónde? En la región costal, ¿verdad? O en las fosas renales. Esto es clásico en un paciente con pielonefritis aguda. Entonces, si llega con ustedes un pacientito que dice, ay, doctor, vengo a verlo porque me duele mucho en la espalda, no aguanto. Y ustedes empiezan a interrogar
y le pregunta si ha habido fiebre. Si él se la cuantifica, le dice, sí, doctor, tuve hasta 39, 38,5, etcétera, y también con escalofríos, pues lo más probable, ¿verdad? Acuérdense que al momento de explorar, hay una puño percusión que se hace, que se llama signo de Giordano, y este Giordano es positivo al momento de hacer, tocar el riñón con la puño percusión, pues va a repelar el riñón, pues obviamente le va a doler mucho al paciente, y tenemos que hacerlo en ambos riñones, ¿no? Y si es nomás un lado, pues ponemos ahí Giordano positivo, depende de la intensidad del dolor, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, ¿no? Que sería al momento de hacer nuestra historia clínica. Se trata de paciente del sexo femenino de 28 años de edad que inicia su padecimiento actual hace 3 días con un cuadro caracterizado por instalación brusca de fiebre, arriba de 38,5, la cual se acompaña de un dolor, el cual vino intensificándose en cuanto a intensidad y frecuencia, motivo por el cual acude a la consulta. ¿Ok? Sí, explico cómo debe de ser relatado su nota. Al tener, ustedes pueden inclusive estar en urgencias y llega un paciente con estas características. Otro de los síntomas que generalmente son irritativos se acompaña con disuria o la tenesmo, que son los síntomas que vemos en infecciones de vías urinarias bajas, características de la cistitis. Pero aquí, como todo el tracto urinario, pues hay un proceso infeccioso, el paciente o la paciente nos va a referir que hay disuria, polaquiuria y tenesmo, ¿ok? Entonces ya con esto es el cuadro clínico de una pielonefritis aguda. ¿Alguna duda o algún comentario? Mencionó que hasta los niveles de dolor eran 3 cruces, ¿verdad, doctor? Ay, Michelle, te oigo un poquito lejos. ¿Me puedes repetir la pregunta, hija, por favor? De los niveles de dolor, eran Sí. hasta 3 cruces el máximo. Sí, es el más intenso, ¿verdad? Leve, moderado e intenso, ¿no? Que generalmente acuérdate que el dolor, pues, no, es relativo porque es subjetivo, ¿no? Cada paciente tiene su umbral de dolor, pero que en la escala del 0 al 10, ¿verdad? Muchas veces preguntamos si la escala del 0 al 10, ¿qué tanto le duele? Pues 8, doctor, o 7 o 10. Entonces, eso te habla de la intensidad. Muchas veces también lo vemos en las fases de dolor del paciente, ¿no? Que viene ahí revolcándose del dolor y eso pues es característico. Bueno, pues ahí tomamos en cuenta esa. Ojalá y hubiera un aparato que midiera el dolor, ¿eh? Pero no lo hay, pero es subjetivo. Pero ya con esto, que es un dolor tipo cólico característico, que es el cólico nefrítico, ¿no? Que también se parece mucho a la litiasis. Cuando veamos la litiasis, vamos a ver que tiene ciertas características, pero no hay fiebre, ¿ok? Pero sí pudiera haber una litiasis que a lo mejor llegó la bacteria y como está obstruyendo la piedra, se generó una pielonefritis. Entonces puede ser una pielonefritis provocada por la litiasis, ¿ok? Que eso también lo vamos a ver en su momento. Pero esto es importante porque cuando veamos semiología del dolor, que es una de nuestras siguientes clases, que también tiene que ver mucho con la clínica, vamos a tener una idea más clara al respecto. ¿Está bien, Michelle? Gracias, doctor. Gracias. Sí. ¿Nombre de qué? Muy bien. Obviamente en los niños es más difícil porque obviamente ellos, pues, para empezar, se quejan y el dolor es generalizado, sobre todo a nivel abdominal muchas de las veces, y que puede a un médico confundir y decir, no, pues es un abdomen agudo o es una apendicitis, etcétera. Pero haciendo una buena exploración, obviamente valiéndonos de los estudios, tanto de laboratorio y gabinete, no tiene por qué haber problema. Pero para que lo tomen ustedes en cuenta, ¿no? A veces llega la mamá angustiada de que el niño empezó de repente, empezó a quejarse con dolor y fiebre, etcétera. Y obviamente cuando es un problema de abdomen agudo, pues hay resistencia muscular, hay irritación peritoneal, entonces eso a la exploración y hay signos para poder detectar que se trate de un abdomen agudo. Entonces ya descartando eso, pues tenemos que hacerle un general de orina y ahí va a aparecer el peine, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que hay bacteriuria sobre todo, ¿no?
Nos dice aquí que a la medición de los signos vitales se muestra taquicardia y fiebre. Pues obviamente, ¿no? Cuando hay fiebre aumentan 10 latidos más cardíacos, ¿verdad? Y eso es un dato característico por la fiebre que está presentando el paciente, ¿no? Y a la palpación, pues se encuentra dolor en el lóbulo costovertebral. Generalmente, también lo vamos a ver al momento de explorar. Es un tema muy bonito en el cual todo esto nos va a dar bases para poder tener una idea de un buen diagnóstico y hacer nuestros diagnósticos diferenciales desde el punto de vista clínico, ¿no? Ya después lo podemos corroborar con los estudios hasta llegar al diagnóstico específico. Obviamente, recuerden que el paciente tiene un hilio paralítico y hay distensión abdominal. Quiere decir que empiezan a cesar la peristalsis, los movimientos del intestino. Ustedes llevan gastro en sexto, ¿verdad? Creo que sí, doctora, hasta sexto. Bueno, el intestino obviamente tiene movimientos propulsores, eso lo vieron en fisio, y la peristalsis, pues eso disminuye. Al disminuir, pues empieza a acumularse gases y esos gases hacen que se produzca una distensión abdominal y obviamente está muy sensible al momento de palpar y hay una hiperestesia y obviamente tratamos de escuchar los ruidos intestinales y muchas veces están abolidos, quiere decir que hay silencio intestinal, ¿ok? Entonces, esto también es importante para el momento de explorar un paciente. El diagnóstico, pues ya clínicamente nos dijeron que tenía fiebre de instalación brusca, 3 días de evolución, con un dolor en región costal. Lo exploramos y lo corroboramos y nos dimos cuenta que sí, efectivamente, traía un Giordano positivo 2 cruces y además traía disuria por la quiuria. Pues es importante pedirle una biometría hemática. Aquí el hecho de pedirle una biometría hemática no es precisamente nomás para ir en busca de leucocitosis. Generalmente en una pielonefritis se elevan los leucocitos. Acuérdense que el tope máximo es de 10,000, pues aquí podemos encontrar 15, 16, arriba de 10 ya es leucocitosis, ¿ok? Entonces para eso pedimos una biometría hemática a nuestro paciente. Obviamente el pedir el ego es ir en busca de leucocitos en la orina. Van a aparecer muchos leucocitos. Lo normal es que existan hasta 5, de 4 a 5 leucocitos por campo. Y si el paciente trae 30, 40 o 50 o más, pues obviamente trae leucocituria, presencia de leucocitos en orina, y eso pues nos va a decir que el paciente, o sea, va a ser un dato importante para apoyarnos en el diagnóstico. Sobre todo va a haber presencia de bacterias. Ahí también se maneja por cruces, una cruz leve, 2 moderado y 3 cruces abundantes bacterias, ¿no? Que inclusive como hay un proceso inflamatorio, va a haber fuga de proteínas, ¿se acuerdan? Entonces también puede haber proteinuria y en ocasiones hay eritrocitos, ¿no? Hay hematuria microscópica en el general de orina. Eso es lo que vamos a hallar en un paciente que cursa con pielonefritis. Y obviamente el cultivo pues va a ser positivo. Ya con esto etiquetamos el diagnóstico de pielonefritis aguda en el paciente. Ya es cuando empezamos a dar el antibiótico adecuado y en 2 días debe haber cambio en el paciente. Generalmente la pielonefritis requiere hospitalización para canalizar al paciente, impregnarlo de antibiótico, etcétera, y más si se trata de una paciente embarazada, con más razón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo bien. No, todo bien. Bueno, el manejo, podemos usar antibióticos, quitemos el trimetoprim con sulfametoxazol. Existe el simple, que es la trimetopima, que es solo. Yo por lo general utilizo el combinado, le da mayor potencia, mayor sinergismo para el tratamiento, que en el nombre comercial, por ejemplo, lo pueden encontrar como Bactrim F. Me gusta porque puede ser solo combinado. Si la pielo, obviamente en la pielonefritis, debe darse combinado para estar seguros de que vamos a combatir la infección. Entonces ahí nos recomiendan un aminoglucósido, como la canamicina, la galamicina, etcétera.
Eso lo vamos a ver con detenimiento en un tema especial, pero ya es cuando empezamos a dar el tratamiento adecuado a nuestro paciente. Obviamente existen las quinolonas, las fluoroquinolonas funcionan muy bien también, o podemos darle cefalosporina, sobre todo si la paciente está embarazada. Eso es ideal, no le produce daño al feto. Y bueno, aquí es importante porque muchas veces se nos puede escapar por ahí la sospecha de no haberle hecho un ultrasonido y a lo mejor trae un problema obstructivo o alguna piedrita que fue lo que ocasionó la pielonefritis. Entonces, ojo, si el cuadro de fiebre permanece por más de 3 días, o sea, 72 horas, después de que le iniciamos el antibiótico, hay que descartar una obstrucción del tracto urinario. Entonces, para que esto no suceda, pues también el ultrasonido te ayuda, sobre todo para ver si no hay un cuadro obstructivo, y también te da datos importantes de una pielonefritis. Te da imágenes de que está inflamado el riñón, ¿verdad? O que hay un problema también de hidronefrosis. ¿Ok? Complicaciones, pues siempre hay que tenerlo en cuenta, se nos puede complicar. Acuérdense que siempre que hay un proceso infeccioso, aquí ya estamos hablando de inmunología, siempre hay un proceso de reparación, hay presencia de fibrina y muchas veces produce cicatrización. Esto a lo mejor en un momento dado podría, en un momento dado, hacer este problema, o una septicemia, que sería lo peor que nos pudiera pasar, ¿no? Provocando un choque séptico o podría haber un absceso renal, ¿no? Que es lo que vimos con frecuencia en los niños, o también puede presentarse en los adultos. Nos recomienda aquí que en los niños, en lo que no hay un desarrollo de renal terminado, puede dejar disminución de la función renal. Entonces, aquí mucho ojo, porque entre más oportuno sea el diagnóstico y lo hagamos a tiempo, vamos a salvarle el riñón al pacientito, ¿no? Porque se puede complicar y al rato tener un problema de daño funcional. Acuérdense que está en desarrollo las funciones renales, y esto podría causarle un problema serio cuando pues siga su vida, ¿no? Entonces, nomás para que lo tomen en cuenta. Y la cistitis aguda, pues ya la vimos, ¿verdad? Ya no hay mucho que agregarle. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada. Pues aquí nomás para repasar rápido, ya nos quedan como 3 diapositivas. Es la principal vía de ascenso, ¿no? Que es un círculo vicioso que hay que romper: fecal, perianal y uretral, ¿no? Rompiendo esto, haciendo un buen interrogatorio y las recomendaciones que ya vimos, podemos cortar con este ciclo. Y los que siempre aparecen en la novela, pues son gram negativos, y tenemos enterococos, Klebsiella, Proteus, el E. coli y los saprofíticos también, ¿no? Los estafilococos, etcétera. Ya vimos los síntomas clásicos de la cistitis. Puede haber inclusive a veces, por el proceso que hay días que se deja el paciente, puede provocar por la misma inflamación pélvica dolor en región lumbar. Pero ahí pues obviamente no va a haber Giordano positivo con la pielonefritis, ¿no? Generalmente hay hematuria en una cistitis, hay turbidez en la orina, el sedimento se vuelve más turbio, y a veces, como hay piocitos en la orina, huele mal la orina. A veces eso también nos lo dice la paciente, ¿no? Ay, doctor, y también he notado que huele muy feo la orina, ¿no? Pues es que hay pus ahí en la orina, ¿no? Aquí la fiebre no es frecuente, a diferencia de la pielonefritis, ¿ok? El diagnóstico, pues es general de orina. Vamos a ir en busca de piocitos o piuria, bacterias, y a veces hay aumento de glóbulos rojos en la orina, ¿no? Que lo general es de 0 a 2 por campo, puede aparecer 10, 15, 20, etcétera. Hematuria, ¿no? Que es la presencia de sangre en orina. Y el examen físico, pues hay irritabilidad suprapúbica o vesical, ¿verdad? Que al momento de presionar en la región suprapúbica, el paciente se queja de dolor, ¿no? Entonces, ahí no hay pierde. Entonces ya vimos infecciones de vías urinarias altas y bajas. Las altas son la pielonefritis y las bajas, la cistitis aguda, ¿ok? Igual el manejo. Aquí lo que cabe mencionar es que una cistitis, el tratamiento es por 7 días. El paciente con 7 días le va a ir muy bien,
y la pielonefritis es por 14 días. Son más los días de tratamiento, ¿no? Que a veces, estando hospitalizado, cuando ya mejoran los signos y hay mejoría, se da de alta el paciente y en forma ambulatoria él sigue en casa tomando medicamentos por vía oral. ¿Ok? Hasta completar los 14 días, se le cita al paciente, se le hace un general de orina y vemos que todo llegó a la normalidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Nos queda un minuto. Me voy a ir a corte y regresamos, ¿ok? Sí, doctor. ¿Qué quieres? Hoy se las mando. ¿O ya se las mandé? No, ¿verdad? ¿Carla? No, aún no, doctor. Ah, se las debo. Hoy se las mando. Veíamos que el embarazo, pues, es un proceso fisiológico, hay cambios. Yo no sé por qué dice la gente, es que se alivió, pues que está enferma. Pues es un embarazo, ¿no? Obviamente trae trastornos, ¿verdad? Como son los ascos, incomodidades, pero pues es parte del mismo proceso de los cambios fisiológicos que está teniendo la paciente. Pero siempre que tengan ustedes un control de embarazo en su paciente, agrégueles un general de orina, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, porque una infección puede, inclusive no controlada, ocasionar un aborto, ¿no? O ya en etapas avanzadas, que sean, por ejemplo, un parto pretérmino, ¿no? O que en un momento dado, pues haya disminución en el peso del bebé o haber complicaciones. Entonces, nos dice aquí que durante el embarazo el tracto urinario se somete a cambios, obviamente anatómicos y fisiológicos. El útero crece de medir 7 a 10 centímetros, pues se va hasta 45 o más. Entonces, eso hace que presione órganos, sobre todo en el tracto urinario. Hablando de la peristalsis, ¿se acuerdan? También a nivel de la uretra, pues va a disminuir y esto hace que sea presa fácil de las bacterias en su ascenso, ¿no? Eso también para que ustedes lo tengan en consideración. Y el flujo plasmático renal, obviamente con la tasa de filtración a nivel glomerular van a aumentar inclusive 30-50% más de lo normal, ¿verdad? Si la tasa de filtración glomerular es de 120 mililitros por minuto, pues va a aumentar hasta 150 o más. ¿Por qué? Por la demanda que está teniendo el bebé. Obviamente, pues hacen trabajar más, ¿no? Al sistema circulatorio, hay que pasar en el riñón para ver, ya vimos la gran función que tienen los riñones, ¿no? Y aquí en este caso, pues va a haber un aumento de proteinuria propio del mismo proceso, la demanda que está teniendo el riñón, nomás a considerar, ¿verdad? Que no se trate de una glomerulonefritis. Los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo alteran la historia natural de la bacteriuria, pues es obvio, va a ser un terreno propicio para la bacteria y poder causar infección. Por eso hay que agregarle, realmente le piden biometría de todo lo que es, ¿verdad? Inclusive examen para el SIDA, etcétera, tipo y grupo y RH, pero generalmente no le piden general de orina y eso es bien importante. Ustedes lo deben de pedir, por lo mismo que hemos estado aprendiendo, ¿ok? Acuérdense que hay también infecciones asintomáticas y en un momento detectamos una infección asintomática en una embarazada, pues hay que empezarle con el tratamiento o el antibiótico, ¿verdad? Obviamente, no estamos para prescribir un antibiótico, pero hay antibióticos que sí podemos, que lo vamos a ver en la clase, que es el uso de antibióticos, ¿verdad? En el embarazo. La piel sin tratamiento durante la gestación, pues es lo que les decía, pues eleva la tasa de partos prematuros y la mortalidad infantil. Entonces, tomando esto en cuenta, pues si nosotros podemos prevenir una infección urinaria que vaya a traer complicaciones, no, hombre, nos vamos a sentir bien tranquilos, que estamos haciendo bien nuestro trabajo y obviamente, pues no lo va a agradecer la paciente, ¿no? Y sobre todo el bebé, que va a crecer bueno y sano, ¿ok? Entonces aquí, si hay sospecha de infección, pues acuérdense de pedir el cultivo y el cultivo está indicado en la primera vista prenatal, o la primera visita, que eso es importante para estar seguro, y luego repítenselo a los 4 meses, o sea, a las 16 semanas, que es cuando viene ya el proceso
de gestación, ya el bebé está formado a los 3 meses, nomás está creciendo y es muy susceptible a que también se origine por el mismo desarrollo y crecimiento uterino, infecciones de vías urinarias. Nomás para que lo tomen en cuenta, la primera visita y a las 16 semanas, ¿ok? Y cuando se puede detectar, como yo le decía, bacteriuria, pues hay que tratar a la paciente. ¿Qué más? ¿Qué más? La elección de antibióticos se limita a la toxicidad durante su gestación y aquí lo único que podemos utilizar en las embarazadas son penicilinas, todas las familias, ampicilina también, o cefalosporinas, nada más. Los otros antibióticos están contraindicados. Esto es pregunta de examen, para que lo anoten, por favor. O a veces les pongo casos clínicos, que es parte de lo que yo acostumbro poner en los exámenes, y ahí les pongo un caso clínico de una paciente que cursa con una cistitis en el embarazo, ¿qué antibiótico le prescribiría? Ustedes le pueden poner penicilinas o cefalosporinas, ¿sale? Si es alérgica a la penicilina, le pueden dar eritromicina. Dice que la piel aguda bacteriana requiere administración de antibióticos parenterales. Pues ya les había yo comentado que es importante para impregnar más rápido el antibiótico y asegurarnos de que va a evolucionar bien la paciente. Ya con lo respectivo, todo lo que hemos platicado. Y dice que ya que estas pacientes se encuentran en alto riesgo de padecer pielo de repetición. Entonces tenemos que asegurarnos de que ya erradicamos la infección con los estudios al término del tratamiento, aunque ya esté asintomática la paciente. ¿Por qué? Porque puede repetirse el problema. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ojo, tomen muy en cuenta que hay riesgo de recaída. ¿Ok? Bueno, esto ya es otro rollo. Esto ya lo van a leer ustedes, ¿sale? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, doctor. Bueno, por acá les tenía yo el uso de antibióticos. Ah, no. Vamos a ver el general de orina. Miren, ¿ya apareció? Ya, doctor. Ya. Bien, entonces, en general de orina, cuando ustedes piden al paciente en su receta a favor de efectuarle un examen general de orina, obviamente estos son los parámetros que va a mostrar el laboratorio y que nosotros debemos de tomar en cuenta, sobre todo, saberlos interpretar. Entonces, siempre viene una lista donde vienen los valores normales, antes viene la interpretación o el resultado, ¿no? En este caso, también se los voy a enviar. Dice el pH, normalmente está entre 5 y 6, que es lo más común, ¿verdad? Que puede oscilar entre 4.5 y 8, pero 7, acuérdense que ya es alcalino. ¿Cómo lo podemos interpretar? Cuando está bajo el pH, es que el paciente lleva una dieta rica en proteínas, o la misma fiebre puede cambiar o alterar el pH. Y cuando está aumentado el pH en la orina, quiere decir que el paciente no consume adecuadamente proteínas o que se trate de alguna acidosis tubular. Entonces, siempre es importante, cuando ustedes vean el pH, tomar en cuenta cuánto trae. Esto, cuando veamos litiasis, vamos a ver qué tan importante o cómo influye el pH de la orina para que se formen los cálculos en la orina, ¿ok? La densidad, normalmente el valor normal es de 1,023 a 1,035 gramos por mililitro. Cuando está abajo de esta cifra, es que hay una alteración en la función renal, que puede ser una diabetes insípida, que muchas veces está abajo de 1,005, ¿sí? O también nos puede hablar de un trastorno electrolítico, como puede ser una hipercalcemia o una hipopotasemia, o que se trate de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Obviamente hay otros estudios, pero ya con esto, el saberlo interpretar,
ustedes pueden tener esa sospecha, ¿no? La densidad, si está elevada, puede ser que exista una glucosuria importante. Eso lo vamos a ver cuando veamos que esté la glucosa positiva en la orina. Puede ser fármacos también, que existan estos cambios, como el manitol o el dextrano, o algún medio de contraste que se utilice en radiología que haya utilizado el paciente. Fíjense entonces cómo hay cambios en la densidad, y es importante también saberlo interpretar. Habíamos dicho que nunca debe haber proteínas en la orina, es el valor normal, ausencia de proteínas, y cuando hay un aumento o presencia o hay proteinuria, ¿verdad? Puede ser que hay un daño glomerular o un problema o cambios a nivel tubular. Entonces esto ya nos dice que si hay presencia de proteínas tenemos que sospechar en un problema a nivel del glomérulo. Algo está pasando en el glomérulo, que se están colando las proteínas. Nunca de los nunca debe haber glucosa en la orina, ¿ok? Se supone que, ¿se acuerdan cuando vimos la fisio? Se reabsorbe al 100% la glucosa, tiene que regresar para aportar energía a las células. Hay pacientes que son diabéticos y que obviamente cuando hay presencia de orina es porque tienen la glucosa en sangre elevada a 180 miligramos por decilitro. Anótenlo, que eso también les pregunto en examen. ¿A qué se debe la presencia de glucosuria? Cuando está o hay una elevación sanguínea de la glucosa a 180 miligramos por decilitro. A esa cantidad ya empieza a fugarse el azúcar en la orina. Quiere decir, por ejemplo, hay pacientes que a veces, yo por lo general, ¿no? Cuando veo un paciente diabético, le solicito pues su examen de glucosa, le solicito también una química sanguínea que incluya urea y creatinina, veo el ácido úrico, pero sobre todo el general de orina, ¿verdad? Y hay pacientes que me juran y perjuran que está llevando la dieta, que hace el ejercicio y que están llevando el medicamento adecuado. Y cuando veo que aparece glucosa en orina, digo, hey, ¿sabe qué? Me está mintiendo. Usted debe traer 180 miligramos arriba. ¿Cómo supo, doctor? Oh, por eso, ¿verdad? Porque hay presencia. En esa cantidad empieza ya a manifestarse la azúcar en la orina, ¿ok? Entonces nos habla de una diabetes descompensada, que no hay un buen control. Los cuerpos cetónicos nunca debe haber, y si esto hay, puede ser que se trate de una cetoacidosis, ¿verdad? También se presenta en los diabéticos cuando hay un gran aumento de glucosa, o diabéticos tipo 1 que por lo general sucede, no se pusieron la dosis de insulina, tuvieron un ayuno prolongado y empiezan a manifestar cuerpos cetónicos en la orina. La bilirrubina, pues obviamente no debe haber. Si esto existe, son los primeros signos de una hepatitis. Ya después de eso, pues aparece la ictericia. Pero ustedes, por ejemplo, viene con ustedes un paciente que dice, ay, doctora, lo vengo a ver porque me siento muy cansado, ya tengo 8 días y tomo vitaminas y sigo igual y no sé qué, y nos hace la llorona de que se sienten bien mal, decaídos y que se les ha ido el hambre. A veces en los estudios podemos pedirle, por ejemplo, pruebas funcionales hepáticas y todavía no se elevan, pero agréguenles un general de orina y si aparece bilirrubina, es el signo inicial, es lo primero que se presenta, la bilirrubina en orina en un paciente que está teniendo un problema hepático, ¿ok? O un problema hemolítico, que hay un proceso ahí destructivo de los glóbulos rojos. ¿Ok? Los eritrocitos, nunca debe haber. Si hay, acuérdense que es de 0 a 2 por campo, lo normal. Si hay más de estos, quiere decir que hay una hematuria microscópica, el paciente está sangrando, está perdiendo por ahí eritrocitos o hemoglobina, ¿ok? Ya cuando el paciente nos diga, no hombre doctor, tengo cambio en la coloración de la orina y pues es sangre, ¿verdad? Probablemente.
Nitritos, nunca debe haber, es el valor normal. En caso de que exista, pues obviamente hay una infección de vías urinarias y esto lo vamos a corroborar que hay presencia de bacterias y es cuando hay un aumento de o hay problemas de bacteriuria. Entonces acuérdense, presencia de bacterias, leucocitos en la orina y nitritos, no hay vuelta de hoja. El paciente trae una infección de vías urinarias. ¿Ok? Entonces aquí vienen los parámetros. Eritrocito le decía, pueden ser hasta 3, de 2 a 3, lo más que puede presentarse. Obviamente, si se trata de una mujercita, pues obviamente ustedes en la historia clínica a lo mejor andan en su periodo menstrual y le van a hacer un general de orina, pues ustedes ya saben que la paciente anda en su periodo. Y eso es importante porque en la historia clínica viene antecedentes ginecobstétricos y ahí ustedes obligatoriamente tienen que preguntarle la fecha de última regla para que no se vayan con la finta y digan, no, hombre, usted trae sangrado y omitimos esa pregunta y nunca nos dijo que andaba menstruando, ¿ok? La presencia de sangre en la orina se llama menouria. Anótenla, menouria. Presencia de sangre menstrual en la orina. Nunca debe haber bacterias. Si hay bacterias, por ejemplo, como ya platicamos, a lo mejor puede ser bacteriuria sintomática. La paciente no tiene síntomas, pero hay presencia de bacterias, ¿no? Entonces, lo más probable es que traiga una infección o que esté empezando con una infección la paciente. ¿Qué más? Las células epiteliales no debe haber. Si se presentan, quiere decir que hay un proceso inflamatorio. Aquí nos está diciendo que hay un daño renal parenquimatoso. Si hay, tubular. Sería aquí, ¿verdad? Si hay presencia de cilindros hialinos, que esto lo ve el químico y nos lo reporta, si a nuestro paciente nos dice que hay presencia de cilindros hialinos, nomás se tolera hasta 3, y si hay mucho más, ¿verdad? Pues tenemos que hacer más estudios, pero aunque el general de orina no es muy significativo, pero algo está pasando en el riñón del paciente, ¿no? Aquí, ojo, porque si son granulosos, que nunca debe haber, si hay presencia de ellos, quiere decir que hay un daño renal parenquimatoso. El parénquima renal está sufriendo. Tenemos que irnos más a fondo para estudiar al paciente. Pero fíjense cómo es importante interpretar este estudio que muchos o no lo saben interpretar o no lo solicitan en su paciente. Ya vimos que no debe haber eritrocitos o lo tolerable es hasta 2 por campo. Si hay cilindros eritrocitarios, quiere decir que hay una posible glomerulonefritis. Si hay cilindros o presencia de cilindros epiteliales, quiere decir que hay daño renal tubular. ¿Ok? Eso les voy a mandar. Esto es importante porque durante todo el curso vamos a estar viendo y interpretando. Los casos clínicos van a traer datos en un general de orina y esto lo tenemos que dominar muy bien para poderlo interpretar. ¿Ok? Entonces más tarde les mando la información. Léala por favor con cuidado. Cualquier duda los podemos aclarar en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahí? ¿Alguna duda? Te encargo la lista, mija, que pase lista. Ayer le pregunté a Angie y me decía que es que todavía faltan algunos alumnos por ahí por agregar. A lo mejor esta semana nos vamos así, pero ya te mando la lista para que ya lo puedas hacer, ¿ok? Ok, doctor, está bien. Bueno, pues si no hay más, ya están inquietos sus compañeros del otro grupo, ya tengo 16 en la sala de espera. Me dio mucho gusto saludarles, cuídense mucho, que tengan un bonito día. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, igualmente. Cuídense, bye.